Bajo nuestros pies, enterrada durante 12.000 años, yace la evidencia de una civilización que nunca debió existir. En 2013, geólogos en Cerdeña descubrieron cámaras hexagonales talladas con precisión láser, construidas cuando supuestamente la humanidad apenas conocía la agricultura. Pero esto era solo el comienzo. Desde Ecuador hasta Kirguistán, desde el desierto de Turkmenistán hasta Nevada, estructuras idénticas aparecen en todos los continentes. La misma geometría imposible, los mismos materiales transportados a través de distancias enormes, la misma tecnología que rivaliza con la ingeniería moderna. Una red global de megaestructuras que conecta civilizaciones que nunca debieron conocerse, construida por manos que manejaban conocimientos que hemos tardado milenios en redescubrir. Esta es la historia de la megaestructura prehistórica más desconocida que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. En 2013, un grupo de geólogos realizaba estudios de rutina en las colinas de Cerdeña cuando sus instrumentos comenzaron a volverse locos. Las brújulas giraban sin control, los dispositivos electrónicos se apagaban solos y los equipos de radar penetrante detectaban algo que no tenía sentido: estructuras geométricas perfectas enterradas a 30 metros bajo tierra. Lo que encontraron cambió para siempre nuestra comprensión del pasado. Bajo las antiguas torres nurágicas, descubrieron una red de salas hexagonales talladas con una precisión que haría sentir envidia a los ingenieros modernos. Cada cámara medía exactamente lo mismo que la siguiente, con paredes pulidas que mantenían tolerancias de menos de 1 milímetro. Para ponerlo en perspectiva, esa precisión rivaliza con la construcción de laboratorios espaciales actuales. La cosa es que estas salas no eran simples habitaciones. Cuando los investigadores se colocaron en el centro exacto de una cámara y hablaron, sus voces regresaron como ecos perfectos, como si la habitación misma estuviera respondiendo. Pero aquí viene lo extraño. Si se movían apenas 2 pasos hacia cualquier lado, el efecto desaparecía por completo. Los techos no eran planos, sino que formaban domos hexagonales cóncavos, como si hubieran sido diseñados para amplificar algo específico. Y entonces llegó la primera pista de que esto era mucho más grande de lo que nadie imaginaba. El material utilizado no era local. Las salas estaban construidas con basalto, una roca volcánica que tuvieron que transportar desde más de 40 kilómetros de distancia. En una época sin ruedas, sin bestias de carga, sin carreteras. Alguien decidió que valía la pena arrastrar toneladas de piedra volcánica a través de montañas y valles, no para construir sobre la superficie, sino para enterrarla donde nadie la vería jamás. Los mapas antiguos del siglo XVII encontrados en archivos olvidados de Cagliari mostraban algo perturbador. Redes subterráneas en forma de panal que conectaban nodos hexagonales por toda la región. Estos mapas fueron dibujados siglos antes de que existiera la tecnología satelital, pero cuando los investigadores los superpusieron con los escaneos modernos, los patrones coincidían casi perfectamente con las anomalías magnéticas del terreno. La pregunta que nadie podía responder era simple: ¿cómo cartografiaron estos sistemas sin la tecnología moderna? Pero la respuesta llegaría de una fuente inesperada. Las figurillas de bronce nurágicas que durante décadas se habían considerado meramente simbólicas, ahora cobraban un significado completamente nuevo. Estas pequeñas estatuas mostraban personas de pie dentro de cámaras hexagonales, sosteniendo discos extraños con 6 puntas que parecían engranajes. Entonces, los investigadores hicieron otro descubrimiento inquietante. Las salas hexagonales no eran únicas de Cerdeña. Estructuras idénticas aparecían bajo Malta, bajo partes de Turquía y en las profundidades del altiplano iraní. No similares, idénticas. La misma geometría, la misma precisión, la misma orientación magnética, como si hubieran sido construidas siguiendo el mismo plano maestro. El radar penetrante reveló algo aún más perturbador. Había 2 capas de construcción: la capa visible que todos conocían
Y debajo, mucho más profundo, otra capa de mampostería más antigua. Los huesos encontrados en este nivel inferior fueron datados en 4300 años antes de Cristo. Esto las hacía 500 años más antiguas que las pirámides de Giza, construidas en una época en la que se supone que la humanidad apenas estaba aprendiendo a cultivar. Las marcas en las piedras más profundas eran idénticas a las encontradas en Pumapunku en Bolivia y en los megalitos de Baalbek en Líbano. Líneas curvas que parecían hechas con herramientas de precisión en un tipo de piedra que no debería poder trabajarse con la tecnología de esa época. No con esa precisión, no en ese tipo de roca y definitivamente no con herramientas que se supone no existían. Los lugareños tenían sus propias historias sobre estos lugares. Hablaban de épocas cuando la luz salía de las colinas, cuando personas de tierras lejanas venían no a comerciar, sino a sanarse. Decían que la tierra vibraba entonces y que estos lugares eran llamados corazones de piedra, sitios donde el tiempo se ralentizaba. Pero esto era solo el primer hilo de una madeja que se extendería por todo el planeta, conectando civilizaciones que nunca debieron conocerse, con una precisión que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestros antepasados. En las profundidades de la selva ecuatoriana, donde las pendientes orientales de los Andes se pierden en la niebla, existe una cueva que no es exactamente una cueva. Desde fuera parece una grieta más en la roca, medio cubierta por enredaderas y musgo. Pero una vez que entras y tus ojos se adaptan a la penumbra, algo cambia. El suelo bajo tus pies se siente demasiado plano. Las paredes son demasiado lisas. Esta es la cueva de los tallos. Y después de unos 90 metros de caminata, te das cuenta de algo inquietante. La cueva no es natural. La pendiente natural de la tierra se detiene abruptamente, y lo que sigue parece una escalera de piedra descendente. Escalones espaciados uniformemente, tallados en el suelo con una precisión asombrosa. Algunos escalones se extienden 2 metros de largo. Otros son apenas lo suficientemente anchos para un pie. Los geólogos argumentan que podría ser resultado de fracturación tectónica, erosión natural moldeada por agua y tiempo. Pero si has visto erosión alguna vez, sabes que no funciona así. El agua talla canales irregulares. La naturaleza es salvaje y áspera. Estos escalones no lo son. Se sienten intencionales y son solo el comienzo. Bajo la cámara principal, los exploradores han mapeado una vasta red de túneles que se extiende por más de 4 kilómetros bajo tierra. Muchos de ellos son angulares, como si hubieran sido cortados con láser, formando giros de 90 grados casi perfectos. Algunos túneles terminan en callejones sin salida, otros continúan más allá de los límites de exploración. En 1976 ocurrió algo que cambió la perspectiva de este lugar para siempre. Una expedición conjunta, liderada por el ingeniero escocés Stan Hall, entró en la cueva, acompañada por personal militar británico y ecuatoriano, un equipo de filmación y, sorprendentemente, el astronauta Neil Armstrong. No estaban ahí solo para estudiar la geología. Buscaban algo llamado la biblioteca metálica. Un explorador anterior, Juan Moritz, había afirmado que dentro de la cueva de los tallos había un archivo subterráneo lleno de placas metálicas grabadas con símbolos desconocidos. Las describía como hojas doradas del tamaño de libros abiertos, apiladas ordenadamente en filas, un registro de una civilización antigua. Por supuesto, ninguna biblioteca así fue confirmada públicamente. El equipo de 1976 reportó encontrar formaciones rocosas inusuales, cámaras vastas y anomalías estructurales, pero ningún tesoro. Sin embargo, muchos creen que encontraron más de lo que admitieron. Años después, notas militares desclasificadas de la expedición sugieren que ciertas partes de la cueva fueron mantenidas fuera de límites, selladas de las cámaras accesibles solo para unos pocos selectos.
Los ancianos shuar locales describen cómo los exploradores originales perturbaron algo sagrado y que los pasillos más profundos no eran simplemente túneles, sino máquinas, ahora silenciosas. Describen paredes que cantaban cuando eran golpeadas, pisos que vibraban como tambores cuando se caminaba sobre ellos, símbolos tallados tan profundamente en la piedra que ni siquiera la erosión podía borrarlos. En varias áreas, las paredes de la cueva muestran patrones de tallado hexagonal que recuerdan a panales de abejas. Estos patrones son casi idénticos a los encontrados en sitios megalíticos en Malta, en las viviendas rupestres de Irán e incluso en partes de Capadocia. Esa repetición plantea preguntas incómodas. ¿Estamos viendo un lenguaje arquitectónico olvidado, un código, un conocimiento compartido transmitido a través de continentes hace miles de años? En una de las cámaras más profundas, los geofísicos registraron armónicos acústicos inusuales. Descubrieron que en ciertas frecuencias, las paredes comenzaban a vibrar débilmente y ciertas áreas resonaban más fuerte que otras, como si estuvieran afinadas. Y en el silencio que siguió, hubo momentos cuando juraron que la cueva estaba viva. Los antiguos no eran estúpidos, somos nosotros los que hemos olvidado. Incluso hoy, cuando ingenieros y arquitectos examinan los ángulos internos y la distribución de carga de las salas más grandes de los tallos, notan un diseño casi intencional. Los arcos del techo, a pesar de carecer de columnas de soporte visibles, parecen sostener peso de una manera que imita las técnicas de distribución de tensión utilizadas en la ingeniería moderna de túneles. La cueva espera, no iluminada por antorchas, no visitada por turistas, sino durmiendo en la selva, guardando sus secretos enterrados bajo metros de roca y mito. Y si las historias son ciertas, si incluso una fracción de las leyendas tiene fundamento, entonces la cueva de los tallos no es solo una cueva, es un mensaje en piedra, uno que aún no hemos aprendido a leer. En las montañas de Kirguistán existe un lago que desafía la lógica, una vasta extensión de agua que permanece líquida incluso cuando el mundo circundante está atrapado en el hielo. Los locales dicen que es demasiado profundo, demasiado cálido bajo la superficie, demasiado antiguo para comprenderlo completamente. Pero bajo esa calma superficie azul, algo duerme. El lago Issyk-Kul se encuentra a 1600 metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas cubiertas de nieve. Durante años circularon rumores entre investigadores y buzos sobre estructuras de piedra que yacían sumergidas bajo el lago, templos, muros, monolitos, piezas de algo largamente olvidado. Pero no fue hasta que buzos soviéticos en la década de 1980 se toparon con ellos que el misterio se volvió imposible de ignorar. No se suponía que encontraran nada. Era una inmersión de entrenamiento militar, rutinaria, poco profunda, sin eventos, pero a casi 20 metros de profundidad, en agua llena de sedimentos tan fría que entumecía la piel, se toparon con piedra. No rocas, no lechos rocosos, sino piedra cortada, alineada, con propósito. Encontraron escalones hundidos que no llevaban a ninguna parte, cortados perfectamente, en capas como la fundación de un templo enterrado. Cerca de la base, sobresaliendo del lecho del lago, había monolitos, masivas losas verticales, algunas grabadas con tallados tenues, otras inclinadas como gigantes caídos. Los buzos fueron retirados, la historia fue enterrada, los archivos sellados. Pero el lago no olvidó. En 2007, un equipo conjunto kirguís-ruso de arqueología subacuática regresó con equipo de sonar. Lo que encontraron destrozó las expectativas. Kilómetros de estructuras sumergidas, cimientos, piedras dispuestas, incluso senderos. Una formación se extendía casi 500 metros a lo largo del lecho del lago, orientada casi perfectamente este-oeste, igual que las alineaciones sagradas encontradas en todo el mundo antiguo. Las características más impresionantes eran los monolitos, bloques verticales de más de 3 metros de altura, espaciados en intervalos extraños y deliberados.
algunos dispuestos en pares, otros formando espirales ásperas. Uno en particular, que se alzaba solo, tenía un agujero perforado directamente a través de su tercio superior, como si estuviera destinado a enmarcar el cielo o el sol naciente. Las leyendas locales siempre habían afirmado que una gran ciudad, una vez, se alzó bajo las aguas de Issyk-Kul. La llaman Chigu, la capital sumergida del pueblo Usun, que gobernó antes de que comenzaran los registros escritos. Algunos dicen que la ciudad desapareció en una sola noche, tragada por un terremoto, enterrada por barro o hundida durante una inundación cataclísmica antigua. En los mitos, la gente de Chigu eran observadores de estrellas. Alineaban sus edificios con constelaciones, rastreaban estaciones a través de sombras y, según el folclore, sabían cuando algo venía. Muchos arqueólogos desecharon esto, prefiriendo ver el sitio como un asentamiento de la Edad de Bronce sumergido por cambios geológicos naturales. Pero los tallados en las piedras, al menos los pocos que han sido recuperados, sugieren algo más extraño. Uno muestra una espiral envuelta alrededor de una figura humanoide. Otro representa un patrón de estrellas casi idéntico a Orión, pero invertido, como si fuera visto desde abajo. Luego está el extraño caso del pilar de piedra recuperado cerca de la orilla, extraído del lago en 2010. El pilar era diferente a cualquier cosa local de Kirguistán, hecho de un tipo de piedra no encontrada durante cientos de kilómetros e incrustado con pequeñas partículas de aleación metálica desconocida. Pesaba más de 1,2 toneladas y tenía una muesca rectangular poco profunda, exactamente de 1 centímetro de profundidad, 1 centímetro de ancho, recorriendo su longitud con precisión mecánica. Cuando un equipo de geólogos lo examinó bajo escaneo infrarrojo, encontraron sutiles anomalías térmicas, como si la piedra hubiera sido calentada y enfriada rápidamente, como si hubiera sido moldeada por una herramienta que ya no conocemos, y sin embargo, cuando fue mostrado a historiadores, nadie pudo ubicarlo. No coincidía con la construcción sogdiana, escita o turca temprana. No pertenecía a influencias budistas, islámicas o incluso greco-romanas. En 2015, una expedición privada liderada por buzos europeos exploró una parte del lecho del lago lejos del sitio principal. No estaban buscando ruinas, estaban probando drones sumergibles de aguas profundas, pero su dron captó lo que parecía ser un vacío perfectamente cuadrado de casi 10 metros en cada lado, cortado en el propio lecho del lago con ángulos rectos limpios y profundidad uniforme. Para cuando maniobró el drone más cerca, la transmisión se cortó. Presión del agua, afirmaron. Falla del equipo, pero hasta el día de hoy, ninguno del equipo compartirá públicamente las grabaciones de video. El lago ha cambiado muchas veces a lo largo de los milenios. Las costas se han movido, valles enteros han subido y bajado, pero las alineaciones, los monolitos, permanecen fijos en su lugar, como si hubieran sido colocados después del cataclismo, no antes. O tal vez fueron colocados para recordarlo, para mantenerse inmóviles mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Hay lugares en el mundo tan áridos, tan implacablemente silenciosos, que incluso el viento se siente como un intruso. El desierto Karakum en Turkmenistán es uno de esos lugares, una extensión quemada e interminable de tierra que la mayoría de la gente solo ve en mapas satelitales o leyendas susurradas. Pero enterradas en esta vasta desolación, medio devoradas por dunas y casi olvidadas por el tiempo, hay líneas que no deberían estar ahí. Glifos gigantes tallados en piedra, dispuestos de maneras que ninguna formación natural puede explicar. Cuando las fotografías aéreas de reconocimiento soviético primero insinuaron extrañas sombras geométricas en el desierto, pocos prestaron atención. El Karakum era un lugar para exilio, no para exploración. Pero décadas después, una nueva generación de investigadores usando LIDAR e imágenes satelitales de alta resolución confirmó lo imposible.
glifos de piedra a gran escala que cubren casi 2 kilómetros cuadrados de desierto, círculos, espirales, crecientes, algunos perfectamente simétricos, otros dentados y fracturados, como si hubieran sido desgarrados por la propia tierra. La gente local tiene historias, pero no son del tipo que encuentras en libros de texto. Dicen que el desierto se mueve, que una vez hubo una ciudad aquí que fue tragada entera. Los ancianos llaman a los glifos suyaki, escritura de huesos, una escritura no hecha con tinta, sino en la tierra misma. Algunos se parecen a petroglifos encontrados en Kazajstán e Irán, pero son demasiado grandes para ser arte ceremonial. Otros reflejan constelaciones de estrellas, casi perfectamente alineadas con el cielo nocturno como habría parecido hace 7000 años. Una de las espirales incluso parece apuntar directamente hacia el amanecer del solsticio de verano. Y sin embargo, no hay edificio central, no hay asentamiento conocido cerca, solo los glifos y el silencio. Los geólogos quedaron desconcertados. Las piedras utilizadas en los glifos no son nativas de esta parte del Karakum. Tuvieron que ser arrastradas o llevadas desde más de 80 kilómetros de distancia. Estas no son rocas que podrías rodar. Algunas pesan más de 1 tonelada. Y sus superficies llevan extrañas marcas parecidas a cinceles, cortes paralelos espaciados con consistencia inhumana. No hay carretas, no hay bestias de carga, no hay caminos. Cómo llegaron aquí sigue siendo un misterio que las máquinas modernas lucharían por replicar. Aún más extraños son los glifos interrumpidos, símbolos que parecen haber sido interrumpidos a mitad de construcción, formas perfectas que se detienen abruptamente como si los constructores hubieran desaparecido. En un caso, una creciente medio completa fue superpuesta por un círculo más nuevo y tosco, claramente de una cultura posterior, como si alguien hubiera tratado de imitar lo que encontraron y falló en igualar la precisión. Un glifo, apodado el ojo, se extiende 160 metros. Desde el aire, se parece a un iris humano con anillos concéntricos, grabados tan profundamente en la tierra que han resistido siglos de erosión eólica. En su centro yace un pozo lleno de huesos triturados, principalmente de animales, pero no todos. Bajo esos, los arqueólogos descubrieron una capa delgada de ceniza, luego baldosas de piedra pulida, luego nada, un vacío, un pozo cilíndrico perfecto que desaparece en el lecho rocoso. Nunca ha sido mapeado hasta el fondo. Aún no. Los glifos del Karakum son extrañamente reminiscentes de las líneas de Nazca en Perú, pero los patrones del Karakum son aún más antiguos, datados por carbono a alrededor de 9500 años antes de Cristo en algunas secciones. Eso empuja su creación de vuelta al amanecer de la agricultura, mucho antes de las ciudades, antes de la escritura, antes de las herramientas de metal. Entre los glifos yace un símbolo diferente a cualquier otro. Una serpiente tragándose su propia cola, el antiguo Ouroboros. Excepto que este no es circular, es angular, segmentado, casi mecánico en forma. Algunos investigadores creen que es un mapa, un esquema. Otros piensan que es solo coincidencia, pero la simetría, el detalle, demanda más que desprecio. Por las noches, el desierto alrededor de estos glifos se siente diferente. No solo frío, sino pesado. El equipo ha fallado aquí. Las baterías se agotan más rápido. Las brújulas giran. Un arqueólogo supuestamente desapareció durante 2 días, solo para ser encontrado desorientado y a 40 kilómetros del campamento sin memoria de cómo llegó allí. Los guías locales se negaron a quedarse después del crepúsculo. Dicen que las piedras susurran cuando la temperatura baja. No sabemos quién construyó los glifos del Karakum. No sabemos por qué, pero tal vez no estaban destinados a ser entendidos en una sola vida. Tal vez estábamos destinados a encontrarlos después de olvidar. Un recordatorio grabado en los huesos de la tierra de que algo una vez se alzó aquí, observó los cielos, movió grandes piedras con facilidad y dejó atrás un lenguaje hecho de silencio.
Y ese silencio aún habla. Bajo la belleza quemada del Valle del Fuego de Nevada, un lugar donde la antigua arenisca brilla como brasas al atardecer, yace algo de lo que la mayoría de la gente nunca escucha. Los turistas vienen por las rocas rojas, los arcos, las crestas azotadas por el viento, pero muy bajo tierra, lejos de los senderos y acantilados bañados por el sol, espera un laberinto, tallado no por agua, no por viento, sino por manos deliberadas y medidas. Lo llaman la rejilla de cavernas. No una sola cueva, no un túnel serpenteante, sino una red. Una formación tan geométrica, tan sospechosamente alineada, que incluso los geólogos experimentados admiten que no se comporta como erosión natural. Esta parte de Nevada ha susurrado secretos durante mucho tiempo. El pueblo indígena Paiute evitaba ciertas áreas del valle, advirtiendo que la tierra allí era hueca y enojada. En 1959, un espeleólogo aficionado afirmó haber encontrado un pasaje que descendía directamente a un vasto corredor forrado con piedras cortadas a mano. Regresó con fotografías de marcas, extraños glifos angulares que no coincidían con nada en América del Norte. Luego desapareció. Nadie lo volvió a ver. Su cámara apareció años después en una casa de empeño de Las Vegas. Dentro había 17 fotografías. La mayoría estaban borrosas, pero 2 eran claras. Una mostraba una cámara con paredes que se curvaban suavemente hacia el suelo. Otra mostraba lo que parecían escaleras, anchas, planas y desgastadas, como si innumerables pies las hubieran usado una vez. Cuando los investigadores modernos trataron de seguir sus notas, encontraron algo inesperado: anomalías magnéticas. Puntos donde las brújulas giraban, el GPS fallaba y el radar subterráneo rebotaba en patrones rectangulares nítidos. Los escaneos subsuperficiales de 2009 sugirieron espacios huecos, enormes apilados verticalmente, casi como niveles en un edificio. Pero nadie puede explicar cómo se formaron tales cosas bajo arenisca sólida sin dejar colapso superficial. Y se pone más extraño. Estas supuestas cavernas parecen seguir una orientación estricta. Corredores norte-sur, intersecciones en ángulos rectos, espaciado medido. Esto no es flujo de lava aleatorio. Es trabajo de rejilla, deliberado, casi urbano en diseño. Esparcidos por toda la red hay pilares de piedra espaciados perfectamente, haciendo eco de arquitectura clásica, pero sin marcas de cincel visibles, sin signos de herramientas romanas, griegas o incluso nativas, solo superficies lisas, casi pulidas. En el centro de esta red invisible está lo que los investigadores llaman la cámara de hachas, un término tomado de un mito encontrado en un cuento oral paiute obscuro. La historia habla de un palacio subterráneo lleno de armas congeladas y espejos de llama. Ningún lugar así ha sido excavado, pero la ubicación del mito se alinea precisamente con una de las anomalías más fuertes detectadas cerca del cañón de fuego. ¿Podría haber algo bajo esas rocas? ¿Algún complejo antiguo tallado y luego enterrado antes de que la historia supiera qué hacer con él? Algunos creen que fue un refugio construido antes de un cataclismo. Apuntan a capas microscópicas de arena vitrificada en el valle, arena que ha sido fundida instantáneamente en vidrio, como si fuera por calor extremo, no de un incendio forestal, algo mucho más fuerte. Podría ser el resultado de armamento antiguo o algo más. Las líneas de la rejilla de las cavernas parecen desplegarse hacia afuera desde un punto central, casi como un patrón de explosión en reversa. Una estructura construida hacia afuera en lugar de colapsar hacia adentro. Más curiosas aún son las piedras negras encontradas cerca de las entradas. Piedras que no coinciden con la geología local. Se parecen al basalto pero contienen trazas metálicas no encontradas en ninguna otra roca de la región. Cuando se agrietan, vibran débilmente bajo pruebas electromagnéticas, no audiblemente, pero mensurablemente, como si algo dentro de ellas aún reaccionara a la energía.
¿Por qué un supuesto sistema de cuevas natural estaría rodeado por piedras reactivas a frecuencias? Profundizando en el folclore, encontramos hilos más inquietantes. Las tribus locales una vez describieron el valle como una boca del sueño, un lugar donde los sueños se enredaban y la gente escuchaba voces sin lenguaje. Los petroglifos en el área a menudo muestran espirales, pero algunas de estas espirales están rotas a mitad de camino y conectadas por una línea como si representaran movimiento entre dimensiones. En 2016, un equipo de un instituto de investigación privado instaló instrumentos en el Cañón de Fuego para un estudio de 3 noches. Midieron vibraciones subsónicas, pulsos constantes provenientes de bajo tierra, repitiéndose cada 14 minutos. No se reportó actividad sísmica. Los pulsos se detuvieron en la 4ª noche. Nunca se dio explicación. ¿Qué tipo de mecanismo produciría tales patrones consistentes desde las profundidades subterráneas? Algunos incluso se preguntan si lo que yace bajo el Valle del Fuego no es completamente de este mundo, que tal vez mucho antes de que la civilización humana se alzara, esta tierra ya estaba siendo moldeada, construida, no por la naturaleza, sino por alguien más. Hay rumores de una puerta sellada escondida bajo una cornisa que colapsó hace décadas. Una puerta con una clave que lleva un símbolo. 2 triángulos que se intersectan encerrados dentro de un círculo. Sin lenguaje, solo forma, una llave tal vez esperando una cerradura que no sabemos que existe. En el corazón remoto de Asia Central, donde las tierras altas se extienden como un océano interminable de pasto y piedra, yace un lugar que se niega a entregar su historia. Las montañas Altai, donde Rusia, Mongolia, China y Kazajstán convergen, son conocidas por sus paisajes impresionantes, picos nevados, valles glaciales y ríos antiguos. Pero entre estas dramáticas formaciones naturales descansa algo mucho más viejo que los bosques y mucho más silencioso que el viento. Piedras masivas, algunas tan altas como hombres y otras más grandes que casas, están esparcidas por la estepa como piezas de un juego olvidado. No siguen ninguna lógica moderna. No hay cercas, no hay restos de aldeas, no hay inscripciones conocidas que expliquen por qué fueron colocadas o quién las dio forma. Sin embargo, se alzan ancladas, deliberadas, desafiantes. Los locales han susurrado sobre ellas durante generaciones. Algunas las llaman piedras de ciervo, no porque se parezcan a ciervos, sino porque algunas están grabadas con elegantes motivos de astas curvadas. Otras parecen completamente en blanco, algunas están ennegrecidas por el tiempo, otras partidas por la escarcha, y unas pocas parecen intactas, como si el tiempo simplemente hubiera pasado a su alrededor. Los arqueólogos han luchado durante mucho tiempo para encajar los megalitos de Altai en cualquier línea temporal existente. Muchos de ellos están datados en al menos 3000 años, posiblemente más antiguos. Pero hay evidencia enterrada bajo el suelo y el hielo que sugiere un pasado mucho más profundo. Ahí es donde el misterio se profundiza. A diferencia de los sitios monolíticos más famosos de Europa o las Américas, estas piedras no forman círculos obvios o alineaciones astronómicas. En cambio, están esparcidas en patrones rotos, algunas de pie, otras medio enterradas, y unas pocas derribadas como si hubieran sido sacudidas por un evento largamente olvidado. Algunas descansan solas en cimas de colinas observando el horizonte. Otras parecen agruparse en disposiciones geométricas extrañas, demasiado precisas para ser aleatorias, pero demasiado oscuras para entender. La pregunta que perturba a los investigadores no es solo quién las colocó, sino por qué aquí. En algunos lugares, las piedras están alineadas con antiguos túmulos funerarios que salpican la región de Altai como cicatrices. Estos túmulos a menudo contienen evidencia de civilizaciones perdidas, fragmentos de armas, ornamentos dorados, incluso cuerpos preservados. Uno de esos túmulos reveló el esqueleto de una mujer joven cuya piel aún portaba tatuajes,
serpientes y pájaros entintados en patrones que hacían eco de los encontrados en las piedras cercanas. Algunos dicen que era una sacerdotisa, otros afirman que era realeza. Pero la pregunta real es, ¿cuál era su conexión con estos monolitos silenciosos? Algunas de las piedras son magnéticas, no solo levemente, sino significativamente. Exploradores con brújulas de mano han reportado que sus agujas giran salvajemente en ciertas áreas, negándose a apuntar al norte. Otros visitantes afirman que los dispositivos electrónicos funcionan mal brevemente cuando se colocan cerca de megalitos específicos, solo para volver a la normalidad unos pocos pies más lejos. Bajo la superficie de la estepa de Altai, el radar penetrante ha detectado grandes vacíos rectangulares. Algunos están dispuestos en rejillas sospechosamente uniformes. Sin embargo, la excavación es casi imposible. El suelo aquí se congela y descongela en ciclos impredecibles. El equipo funciona mal. En algunos casos, los permisos de excavación son negados directamente por las autoridades regionales sin explicación. Las imágenes satelitales de la región muestran algo más. Cuando se ven desde arriba, algunos de los grupos de megalitos comienzan a parecerse a constelaciones, imágenes espejo de patrones de estrellas en el cielo nocturno. Una agrupación así tiene un parecido inquietante con el cinturón de Orión, otra parece seguir la curva de la Vía Láctea. Un investigador notó algo peculiar. En pleno invierno, cuando la nieve es espesa y el viento está quieto, las piedras comienzan a vibrar, no audiblemente, sino a través de vibración. Instrumentos colocados en sus superficies registraron vibraciones de baja frecuencia, apenas mensurables, pero consistentes. Algunos sugieren que estos son efectos naturales de cambios térmicos. Otros creen que son algo completamente diferente. Un mensaje tal vez aún haciendo eco a través del tiempo. Podrías pensar que todo esto suena descabellado, pero si caminaras por las llanuras de Altai al amanecer, observando las largas sombras de las piedras estirándose sobre el pasto cubierto de escarcha, lo sentirías también. Esa presencia silenciosa, ese peso de la edad que se hunde en el suelo y vibra bajo tus botas. No se siente abandonado, se siente esperando. Un arqueólogo una vez dijo: las piedras en Altai no son solo reliquias, son testigos. ¿Pero testigos de qué? Una gente desaparecida, una tecnología perdida, una civilización borrada por el tiempo o enterrada deliberadamente para que nunca supiéramos lo que vino antes. En el corazón de Argelia, enterrada bajo capas de polvo sahariano rojo y leyenda romana, yace una ciudad largamente olvidada. Su nombre es Timgad, una vez llamada Tamugadi por los romanos. Timgad fue fundada por el emperador Trajano alrededor del 100 d.C., una colonia romana destinada a albergar soldados y colonos a lo largo de la frontera sur del imperio. Pero lo que las guías turísticas, los libros de historia e incluso la mayoría de los documentales no mencionan son los masivos reservorios de piedras subterráneos que yacen justo debajo de esta utopía planificada en cuadrícula. Reservorios que hasta el día de hoy desconciertan a los ingenieros con su escala, su método de construcción y, sobre todo, su silencio. Porque ningún registro romano los describe. Ningún texto antiguo menciona a sus constructores y no coinciden con nada más construido en el mundo romano. Timgad una vez fue un puesto avanzado brillante. Los romanos lo tallaron en la piedra como un plano, un cuadrado perfecto de calles que se intersectan, casas y foros públicos. Podías pararte en el medio del Cardo y de Cumanus, las dos calles principales, y ver de un borde al otro de la ciudad el horizonte dividido por piedra. Pero incluso en su apogeo, el mayor desafío de Timgad no eran los invasores o la política, era el agua. La ciudad fue construida cerca del borde de las montañas Aurés, un área conocida por sus arroyos estacionales y escasas lluvias. Para sobrevivir, Timgad tenía que almacenar agua, no solo recolectarla. Ahí es donde comienza el misterio.
Los arqueólogos explorando las ruinas notaron algo extraño. Varias losas bajo las calles de la ciudad sonaban huecas cuando se golpeaban. No era un sistema romano común. Estas eran cámaras profundas, abovedadas, arqueadas y selladas con piedras tan finamente cortadas que las juntas son apenas visibles. Con el tiempo, los equipos descubrieron más de ellas. No 2 o 3, sino docenas. Algunas estaban conectadas por túneles estrechos, otras por pozos en espiral. Formaban una red subterránea bajo la ciudad romana. Una segunda ciudad secreta hecha no de hogares, sino de piedra y silencio. Lo extraño es esto. La piedra utilizada en la ciudad superior, columnas, templos, hogares, es principalmente caliza local. Pero las bóvedas del reservorio están hechas de basalto, mucho más duro, mucho más raro en la región y mucho más viejo en apariencia. Esto plantea la pregunta: ¿construyeron los romanos los reservorios o construyeron sobre ellos? Las bóvedas no coinciden con los patrones de ingeniería romana. Las cisternas romanas usualmente tenían arcos y yeso. Estas cámaras están construidas con piedra entrelazada sin mortero visible. Las esquinas están cortadas en ángulos matemáticos precisos. Algunos de los techos abovedados no están arqueados, sino acoplados con piedras que se irradian hacia afuera en un patrón espiral similar a las tumbas micénicas que preceden a los romanos por más de 1000 años. De hecho, un equipo de arqueólogos franceses propuso que estas estructuras podrían haber sido reutilizadas por los romanos, adoptadas, mantenidas, pero no construidas. Si eso es cierto, entonces, ¿quién las construyó y para qué propósito? Las imágenes satelitales muestran que algunas de las estructuras enterradas forman diseños triangulares alrededor de partes clave de la ciudad. Estos patrones son consistentes con la gestión de flujo hidráulico, sugiriendo que los constructores de Timgad pueden haber aprovechado el agua no solo para almacenar, sino para canalizar, redirigir y posiblemente presurizarla. Piensa en eso. En un asentamiento del borde del desierto de hace 2000 años, alguien diseñó sistemas de presión alimentados por gravedad usando bóvedas de basalto talladas y las enterró tan perfectamente que han durado milenios. Ingenieros modernos han visitado el sitio. Unos pocos incluso ejecutaron simulaciones del flujo del reservorio. Sus hallazgos: si las cámaras estuvieran llenas, el sistema podría haber alimentado fuentes, casas de baño y sistemas de riego por toda la ciudad sin bombas, sin máquinas, solo lógica arquitectónica pura e inteligencia de piedra. Hay otra capa en esto. Algunos de los túneles bajo Timgad se extienden mucho más allá de la cuadrícula de la ciudad. Un túnel lleva a una cámara colapsada profunda bajo lo que ahora es una colina polvorienta fuera de las antiguas murallas de la ciudad. Dentro, los investigadores descubrieron una cuenca octagonal tallada directamente en el lecho rocoso, rodeada por escalones que descienden hacia adentro como un anfiteatro hundido. Es diferente a cualquier estructura romana. No tiene agujero de drenaje, no hay señal de uso como cisterna o baño, y está rodeado por marcas de cincel, pero no romanas. Estos cortes son más profundos, más rectos, y reflejan las marcas de herramientas encontradas en canteras nabateas y preegipcias. Es como si los constructores hubieran tallado con máquinas o herramientas perdidas en el tiempo. Una vieja leyenda bereber habla de una cámara hundida bajo la ciudad que contenía no agua, sino luz. Se dice que es donde se enterró el fuego de los hombres de piedra, un lugar que nadie estaba destinado a encontrar. Ningún arqueólogo toma eso literalmente, pero cuando la ingeniería antigua se superpone con la mitología, es difícil no preguntarse qué realmente contenían estas estructuras. En algunas cámaras, las paredes ennegrecidas insinúan exposición a calor extremo, como si masivos fuegos hubieran rugido una vez adentro. Pero no hay hollín, no hay señales de madera ardiendo, solo patrones térmicos en la piedra. ¿Podrían estas haber sido bóvedas de energía? O tal vez cámaras de sonido.
El mapeo de sonido hecho en una de las bóvedas más pequeñas revela picos de resonancia a 111 hercios, una frecuencia a menudo asociada con sitios sagrados. Es la misma armónica encontrada en el hipogeo de Malta, otra estructura subterránea de origen desconocido. Timgad es a menudo llamado el Pompeya de África, pero en verdad es algo completamente diferente. Pompeya nos cuenta cómo vivía la gente. Timgad podría contarnos cómo recordaban o cómo olvidaron, porque bajo los templos y foros, bajo la arena y las ruinas, yace una red de inteligencia construida en piedra, silenciosa, deliberada y mucho más antigua de lo que nos enseñaron a creer. Si has llegado hasta aquí, entonces has visto las piezas del rompecabezas más grande jamás descubierto. Las salas hexagonales perfectas enterradas bajo Cerdeña, los escalones imposibles que descienden en la selva ecuatoriana, los monolitos sumergidos del lago Issyk-Kul, los glifos gigantes perdidos en el desierto de Turkmenistán, las redes geométricas ocultas bajo Nevada, las torres que observan las estrellas en las montañas de Altai y los reservorios de ingeniería hidráulica imposible bajo las ruinas de Timgad. Cada uno de estos sitios, inexplicable por sí solo, forma parte de algo mucho más grande. Juntos, revelan una verdad que cambia completamente todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. No estamos viendo ruinas aleatorias de civilizaciones perdidas. Estamos viendo los restos de una megaestructura global planetaria, no un edificio singular, sino una red interconectada de instalaciones que se extiende por todos los continentes, construida con una precisión que rivaliza con la ingeniería moderna, utilizando materiales transportados a través de distancias imposibles para la época, siguiendo patrones geométricos que se repiten desde el Mediterráneo hasta los Andes, desde Asia Central hasta el corazón de América del Norte. La evidencia es abrumadora cuando la examinas en conjunto. En todos los continentes, en culturas que supuestamente nunca se conocieron, encontramos exactamente la misma geometría hexagonal. La misma construcción sin mortero donde las piedras se ajustan con tolerancias de menos de 1 milímetro. Las mismas técnicas de tallado que requieren herramientas que oficialmente no existían hace 10.000 años. Los patrones en espiral que aparecen en los glifos gigantes de Turkmenistán se replican exactamente en los monolitos sumergidos del lago Kirguís. La orientación este-oeste que encontramos en las estructuras underwater de Asia Central coincide perfectamente con las alineaciones astronómicas de las torres de observación en las montañas de Altai. Los sistemas de resonancia acústica detectados en las cámaras hexagonales de Cerdeña funcionan bajo los mismos principios que los corredores que cantan en la cueva de los Tallos. Pero hay algo aún más revelador: la datación. Todas estas estructuras, sin excepción, preceden a 10.000 años antes de Cristo. Fueron construidas en una época en la que la arqueología convencional nos dice que la humanidad apenas estaba aprendiendo a cultivar plantas, mucho antes de que existieran las primeras ciudades, la escritura, las herramientas de metal o incluso la rueda. Y sin embargo, aquí tenemos evidencia contundente de una civilización que había dominado el transporte intercontinental, la astronomía de precisión, la ingeniería hidráulica compleja, la manipulación de frecuencias acústicas y la metalurgia avanzada. Una civilización que podía transportar bloques de basalto volcánico a través de 40 kilómetros de territorio montañoso, que podía tallar piedra diorita más dura que el granito con la precisión de máquinas modernas, que podía crear aleaciones metálicas que aún no sabemos cómo replicar. La función de esta red global comienza a volverse clara cuando examinas los detalles técnicos que conectan todos los sitios. No son coincidencias, son componentes de un sistema integrado. Las cámaras hexagonales que amplifican el sonido perfectamente desde puntos específicos no son salas ceremoniales aleatorias. Son nodos de comunicación acústica diseñados para transmitir información a través de frecuencias específicas. Los reservorios que crean sistemas de presión hidráulica sin bombas mecánicas
no son simples sistemas de almacenamiento de agua. Son componentes de una red de energía que aprovecha el flujo de agua para generar presión y posiblemente electricidad primitiva. Las torres que se alinean con patrones estelares específicos no son observatorios astronómicos casuales. Son estaciones de navegación que permiten coordinación global utilizando referencias celestiales. Los glifos del desierto que resuenan con frecuencias electromagnéticas específicas no son arte rupestre gigante. Son antenas terrestres diseñadas para comunicación a larga distancia. Los túneles con giros de 90 grados perfectos y cámaras de resonancia acústica no son refugios naturales. Son centros de procesamiento de información que utilizan tecnología sónica avanzada. Cuando mapeas todos estos sitios en un planisferio global, surge un patrón aún más impresionante. No están distribuidos aleatoriamente. Forman una red geométrica que cubre el planeta, con nodos principales conectados por líneas que siguen patrones matemáticos específicos. Es como si alguien hubiera diseñado una red de comunicación y energía planetaria, utilizando principios que apenas estamos comenzando a comprender. Los materiales utilizados revelan capacidades logísticas que desafían toda explicación convencional. Basalto volcánico específico transportado 40 kilómetros en Cerdeña. Aleaciones metálicas desconocidas con propiedades electromagnéticas incrustadas en monolitos de Kirguistán. Piedra diorita más dura que el granito utilizada en reservorios hidráulicos de Argelia. Cada sitio muestra evidencia de materiales no nativos, como si los constructores tuvieran acceso a recursos de todo el planeta y la capacidad de transportarlos a cualquier ubicación. ¿Quiénes fueron estos constructores? La cronología nos da pistas cruciales. Todas las estructuras datan de antes del último período glacial, hace más de 12.000 años. Esto coincide exactamente con el final del período conocido como Dryas reciente, un evento de cambio climático catastrófico que remodeló completamente el planeta. Mega inundaciones, cambios en los patrones oceánicos, extinción masiva de especies y el final abrupto de lo que los geólogos llaman la megafauna del Pleistoceno. Los mitos y leyendas de culturas de todo el mundo preservaron memorias de esta época. Desde los relatos de Atlántida hasta las leyendas de Gilgamesh, desde los textos védicos antiguos hasta las tradiciones orales de los nativos americanos, prácticamente todas las culturas tienen historias de una gran inundación, de civilizaciones perdidas, de una edad dorada cuando los dioses o ancestros poseían conocimientos que posteriormente se perdieron. Pero estos constructores no desaparecieron sin dejar rastro. La evidencia sugiere que sabían que venía el cataclismo y tomaron medidas deliberadas para preservar su conocimiento. Enterraron sus estructuras más importantes, las protegieron con capas de sedimento, las ocultaron bajo paisajes naturales. Construyeron sus instalaciones para resistir inundaciones masivas, cambios sísmicos y miles de años de erosión. La red global que hemos descubierto no es simplemente una colección de sitios arqueológicos antiguos. Es un sistema de preservación y transmisión de conocimiento a través del tiempo. Una forma de comunicarse con civilizaciones futuras que tendrían la tecnología necesaria para detectar y descifrar los mensajes enterrados. Cada estructura funciona como una cápsula del tiempo, diseñada para activarse cuando la humanidad futura alcanzara cierto nivel de desarrollo tecnológico. Los efectos electromagnéticos, las resonancias acústicas, las alineaciones astronómicas, todos son triggers diseñados para llamar la atención de una civilización que hubiera redescubierto la ciencia y la tecnología avanzada. Hoy, nuestra tecnología finalmente ha alcanzado el punto donde podemos detectar y comenzar a descifrar esta red. LIDAR penetra sedimentos de milenios para revelar estructuras enterradas. Radar de penetración terrestre mapea redes subterráneas extensas. Análisis satelital detecta patrones geométricos ocultos bajo la superficie. Espectroscopia
identifica materiales imposibles para su época. Por primera vez desde su construcción, tenemos las herramientas para comprender completamente lo que nos legaron nuestros antepasados olvidados. Pero comprender la red es solo el comienzo. Con cada nuevo descubrimiento surge una pregunta más profunda. ¿Qué más está esperando ser encontrado? Si estructuras tan masivas y sofisticadas pueden permanecer ocultas durante 12.000 años, ¿cuántos otros sitios existen bajo nuestros pies, bajo nuestros océanos, bajo nuestros desiertos? La evidencia sugiere que lo que hemos descubierto hasta ahora representa solo una fracción de lo que una vez existió. La megaestructura prehistórica que hemos comenzado a mapear no era solo impresionante por su escala, sino por su redundancia. Sus constructores no construyeron un solo ejemplar de cada tipo de instalación. Construyeron sistemas enteros, redes de respaldo, archivos distribuidos de conocimiento diseñados para sobrevivir incluso a una catástrofe planetaria. La verdad sobre nuestro pasado es infinitamente más compleja y fascinante de lo que cualquier libro de historia nos ha enseñado. No somos la primera civilización avanzada que ha florecido en este planeta. Somos los herederos de una tradición mucho más antigua y profunda, los redescubridores de conocimientos que una vez fueron patrimonio común de la humanidad. La megaestructura global que hemos comenzado a documentar es nuestro verdadero legado ancestral. Una herencia enterrada bajo el polvo de milenios, esperando pacientemente el momento en que estaríamos listos para recibirla. Y ese momento finalmente ha llegado.